Entonces, ahora sí, de nuevo, buenos días. Vamos a compartir pantalla para iniciar. Ok, entonces este es uno de los análisis que les había mostrado. Deben de tener en cuenta, como les decía, la interpretación deben de tener en cuenta una cantidad de cosas grandes. Por ejemplo, aquí tenemos un pH de 4.2 que habíamos dicho que en la apreciación era ¿qué, Polanco? ¿La apreciación? Fuertemente ácido. Fuertemente ácido, muy bien, Paniagua. Decíamos que para determinar si aquí habría problemas de acidez o no, ¿cuáles son los 4 criterios para determinar eso? La otra vez en la otra clase se los repasé, ya esta vez no se los voy a repasar. Estaba el aluminio. ¿Ah? El aluminio. Sí, pero dime completo, o sea, ¿qué pasa con el aluminio? Dime todos los cuatro cosas que le repasé en la anterior clase. ¿Cuáles son los criterios, Joniagua? Niños, no han estudiado, pero es nada. ¿Mm? El tiempo es de ustedes. Un aluminio intercambiable mayor a 2. ¿Qué más? La suma de bases. Yo lo tenía por aquí. Necesito que lo tengan en el cerebro ya. Sí, es que eso. Ay, muchachos, usted está más relajado. Que ni para qué me estreso yo por ustedes. Están muy relajados. Y entonces, porque de esa forma, pues, ¿para qué sigo? ¿Mm? Acuérdense que si no tienen lo anterior, no podemos, no hay objetivo continuar. ¿Ya tienen toda la tabla de apreciaciones impresa? Sí, master, eso sí. Bueno, a ver, ¿este aluminio está bajo, medio, alto? Aluminio está punto 93. Tienen que ir practicando, muchachos, tienen que ir trasnochándose día y noche, de ahora en adelante, tienen que ponerle. Porque si ustedes no saben dónde está el aluminio es porque no han practicado. Por ejemplo, esta conductividad eléctrica está alta, media, baja, ¿cómo está? Baja. Baja. ¿Qué me indica a mí que tengamos una conductividad baja? ¿Qué es la conductividad? La relación de sales. La relación, bueno, la medida indirecta de la concentración de sales. Eso. Ok, ¿y qué pasa si yo la tengo baja? No va a haber problema con cuestiones de sales a las plantas. Pero las sales en sí son ¿qué para las plantas? ¿Qué son las sales para las plantas? Niños, Son las bases intercambiables. son las bases. ¿Cuáles son las bases intercambiables? Potasio, magnesio, sodio. ¿Y? Potasio, magnesio, sodio. Y
Calcio. Ave María, ni siquiera Calcio. teniéndolo enfrente, Paniagua, vea. Calcio, Es que, magnesio, potasio y sodio. es que la comencé. Comenzó al revés. Sí. Entonces, bueno, estas son las bases intercambiables. Pero la conductividad eléctrica, siendo la medida indirecta de la concentración de sales, no solo me está hablando de las bases intercambiables, me habla de todos los 17 elementos esenciales, desde el nitrógeno hasta el molibdeno, pasando por el níquel. ¿Sí? Recuerden que hay macro y micro. Y recuerden que también hay benéficos, que eso viene del segundo parcial. Entonces, la conductividad eléctrica baja no la quiero, porque si no tengo nutrientes, es porque la conductividad eléctrica está baja. Entonces, yo no quiero una conductividad eléctrica baja, pero tampoco la quiero elevada ni excesiva. Yo quiero una conductividad eléctrica media, así como quiero todo en equilibrio, medio, ¿sí? Yo no quiero nada excesivo, yo no quiero nada bajo, yo no quiero nada crítico, ¿sí? Yo quiero es todo en equilibrio. Entonces, esta conductividad eléctrica nos indica de que hay falta de nutrientes, ¿sí? Al menos en solución suelo. Recuerden que aquí estamos hablando de solución suelo. Entonces, si hay falta de nutrientes en solución suelo, ¿qué va a comer la planta en su intersección radicular? Pues no va a comer mucho, ¿sí? Porque no hay de dónde. Entonces, lo que queremos es la conductividad eléctrica media. ¿En qué rangos estaría la conductividad eléctrica media? De 2 a 3. Ah, entonces fíjense en ahí, ¿sí? Fíjense que es necesario que organicemos esa conductividad eléctrica, ¿cierto? Por aquí Melvin está escribiendo. No puedo entrar a la clase, me aparece cargando. Ah, cargando, pensé que ya estaba ahí. Ok, entonces, ¿Melvin va a entrar o no va a entrar? Un momentico, a ver si Melvin va a entrar. No. Que dice que no puede entrar. Bueno. Recuerden que pueden poner todas las excusas de la vida, pero ni modo, yo no puedo calificar las excusas. Ok, entonces, esa conductividad nunca la queremos así baja, ¿sí? ¿Sí? Ni tampoco quisiéramos unas conductividades que podríamos llamar como conductividad eléctrica excesiva. Mayor a 5. Mayor a 5 puede ser, ¿cierto? Tampoco queremos eso nos prende una alarma, eso nos prende, y ya les dije que leyeran un poquito de suelos salinosódicos, porque cuando hay suelos salinosódicos quiere decir que esta conductividad eléctrica está muy alta, está elevada, está muy excesiva, y de este sodio también. Entonces tenemos ahí que mirar la RAS, que es la relación de absorción de sodio, y mirar cómo estamos. Ok, ¿cómo estamos de materia orgánica? Aquí tenemos 10.74. ¿Qué tenemos que hacer con esa materia orgánica? Pues estás sobre lo recomendado, demasiado. Demasiado. ¿Paniagua? Hay que dividirla entre ¿Entre? 100. 100. Si la divide entre 100, ¿cuánto le va a quedar? Como Hay que dividirla entre 10. O sea que aquí entre tenemos 10. 1, ¿sí? Aquí tenemos 1.07% de materia orgánica. Es que tiene que estar en centimol. Bueno, Un recuerden que, porcentaje. exacto, Porcentaje, pero ese exacto. porcentaje, sí, Ajá, eso quería decir. Sí. sí, en porcentaje. Entonces aquí tendríamos 1.07, ¿sí? Y eso en la apreciación, ¿a qué me indica? Que está baja. Que está baja. La materia orgánica siempre la tenemos que ver junto a quién. La materia orgánica está junto con
va relacionado con el pH, perdón, con Ah, les pongo aquí unas flechitas. Ay, ¿qué pasó? ¿Junto a qué tengo que ver la materia orgánica? ¿Ah? con la textura. Textura. No. Materia orgánica, niños. A ver, pH siempre lo tenemos que ver con quién. pH tenemos que ver el calcio, ¿sí? Sí, Tenemos que ver el magnesio. Tenemos que ver el hierro y tenemos que ver el manganeso, ¿cierto? sí, ¿Por qué? Si hablamos de suelos ácidos, que es la mayoría del país. Entonces, si estamos hablando de suelos ácidos, ¿por qué tenemos que ver el pH con el calcio, el magnesio, el manganeso y el hierro? Y inclusive también tendríamos que ya pensar que el potasio está bajo. Entonces, ¿qué pasa? Porque resulta que cuando nosotros tenemos suelos ácidos y más extremadamente ácidos o fuertemente ácidos, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un bajísimo calcio, ¿sí? Tenemos un bajísimo calcio. Tenemos un bajísimo, ¿qué? Magnesio. Tenemos un muy bajo porcentaje de qué? O más bien centimol de qué? De potasio. Casi no va a haber nada. Pero también tenemos muy bajo fósforo. Recuerden que el rango de pH al cual el fósforo está disponible es muy, muy bajo. Entonces le afecta muchísimo, muchísimo esos rangos de pH, o le afecta muchísimo esos pHs ácidos, ¿sí? Entonces aquí casi no hay nada. Consulta aquí. El fósforo se realiza por dos determinaciones, Bright 2 y Olsen. Ahora, consulten y apréndanse. Olsen, ¿para qué pHs se utiliza? Y Bright 2, ¿para qué pH se utiliza? ¿Ok? Bueno, miremos entonces. ¿Por qué tenemos que ver este pH junto al calcio, magnesio? Bueno, ya les dije, potasio y fósforo, pero también el hierro. Porque es que recuerden que queda muy disponible el hierro y también el manganeso cuando estamos, ¿qué? Cuando estamos frente a suelos ácidos. Quedan muy disponibles. Entonces, miren la apreciación de hierro. ¿Cuánto la tenemos? hierro 263. Sí. Nasri, Nasri, ¿me escuchas? La tenemos excesiva. Excesivo hierro. ¿Cómo tenemos el manganeso? También excesivo. Súper. Excesivo. Entonces, casi siempre podemos llegar a toxicidades por este hierro y este manganeso. Esto es otra alarma. Esto es otra alarma que tendríamos que organizar ese pH. Esto es otra alarma, ¿sí? Esto es otra alarma. Ok, así como el pH entonces lo vemos junto a todas esas, también tenemos que ver, vamos a ver aquí cuál utilizamos, esta. Tenemos que ver entonces la materia orgánica junto a quién. ¿Sí recuerda Paniagua?
Materia orgánica junto a quién. Nitrógeno. Muy bien. Por eso les dio la flecha acá, que no hay nada. ¿Por qué? Porque normalmente el nitrógeno no nos lo determinan en los análisis de suelo de rutinarios. El nitrógeno tendríamos que pedirlo. Además que el nitrógeno es muy cambiado, o sea, es muy cambiante, es muy difícil. Si determinamos nitrógeno ahora, que esté igualito en, no sé, en 3 meses, 6 meses. Entonces, la materia orgánica se ve junto al nitrógeno. Eso es otra cosa que también tienen, por favor, apunten. Apunten, el 5% de nitrógeno, se dice que el 5% de nitrógeno, en que Melvin está escribiendo aquí. Aniagua, ayúdenme ahí con el nitrógeno. ¿Cómo así? O sea, de que el 5% del nitrógeno de la materia orgánica, el 5% viene de la materia orgánica, luego el 2% está asimilado para las plantas. Ayúdeme con eso del nitrógeno, Aniagua. Se le olvidó, ¿no? Solo el 5% de todo el nitrógeno es nitrógeno total. ¿Se recuerda de eso? Sí. O sea, el nitrógeno, el cálculo de nitrógeno lo sacamos a partir De la materia de la orgánica. materia orgánica. ¿Sí? El cálculo de nitrógeno lo sacamos a partir de la materia orgánica. ¿Ok? Entonces, el 5% de esa materia orgánica es nitrógeno total. ¿Cuánto es nitrógeno mineralizable disponible? 2. ¿No? O sea, el disponible para las plantas es el 2% más. Bueno, existen diferentes porcentajes en literatura. ¿Sí? Pero también lo vemos reflejado en, o lo tenemos que ver junto a el clima. Recuerden que siempre la materia orgánica tiene muchísimo que ver con el clima, ¿no? Entonces, Sí. el clima junto a la materia orgánica. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Sabe qué les recomiendo? Que se armen ustedes y, bueno, veo que los que más están ahí son ustedes 4 siempre, pero con los que puedan, ármense horas de estudio. Paniagua, solamente recordar todo esto. Y Polanco ha estado estudiando bastante. Entonces les recomiendo que se pongan a estudiar, puede ser vía videoconferencia entre ustedes, y se pongan a estudiar así en grupo, les va a beneficiar bastante. ¿Sí? Entonces pónganse de acuerdo cuando podrían hacer ese tipo de estudios y recuerden que es rápido. Bueno, aquí les dije que esta no me funciona. Así. ¿Qué conductividades eléctricas con quién? Con calcio, magnesio, potasio y sodio. Sí. Pero la conductividad eléctrica tiene que estar siempre relacionada con o mirar el sodio. ¿Sí? Siempre miren el sodio. A ver, los pongo acá mejor. Siempre miren el sodio con la conductividad eléctrica. ¿Sí? Sodio y conductividad eléctrica. ¿Qué otra relación directa? Siempre, ya saben, ¿no? El pH
tiene varios, ¿no? El pH siempre tienen que ver si ese pH, si es ácido, lo está causando el aluminio intercambiable o si simplemente es responsable otro tipo de cationes que están causando esa merma de pH, pero normalmente cuando es así siempre hay excesos de hierro y manganeso y siempre hay déficit de calcio y magnesio. ¿Sí? Normalmente siempre hay eso. Necesito que... Máster, para correcciones de pH, ¿cómo sabemos cuál cal? Muy buena pregunta. Recuerden que tenemos varios materiales encalantes, ¿no? ¿Cuáles son? Sí. Está Cal hidratada, cal cal agrícola, viva, la cal dolomita. Ajá. Cal está hidratada, cal viva, cal dolomita. todas esas. ¿Qué aporta la cal dolomita? Magnesio y calcio. Calcio. ¿Qué aporta la cal viva? Carbonatos de, Ajá. carbonatos de calcio. Bueno. No, Diga. silicio. Silicio. No, ese es el otro, perdón. Ay. Para ustedes tomar la decisión de qué cal usar. Bueno, un profe por ahí decía, no, esa decisión, mira el agricultor que tiene en bodega. Pero realmente si usted está recomendando, usted lo que debe hacer es mirar primero todo. Por eso les digo, esto de la interpretación tienen que tener en cuenta muchas cosas. Una, si yo digo que voy a aplicar cal dolomita, es ¿por qué? Porque obviamente tengo problemas de pH, ¿no? Pero porque además no había nada de aporte de magnesio, que debe ser lo normal, ¿sí? Sin embargo, yo no sé si anteriormente le han aplicado algún aporte de magnesio. Y a veces se encuentra con que el magnesio puede ser que esté normal, pero el calcio no, ¿sí? Entonces ahí, si los dos están déficit, entonces yo tomo la decisión de poner cal dolomita. Pero digamos que yo tengo muy poco tiempo y necesito un poder de neutralización mucho mayor que el de la cal dolomita. ¿Cuál de los materiales encalantes puedo utilizar? La cal agrícola. A ver, les recuerdo aquí. A ver, les recuerdo aquí. ¿Por qué vas a utilizar cal agrícola? Porque la neutralización de los iones hidrógenos es más elevado. Más elevados que el de la cal viva y el de la cal hidratada. O no, ante esos no, más bajo. Bueno, entonces también pensemos en esto, en su pureza o su valor de neutralización, ¿sí? También debemos de pensar en esto porque vean el equivalente o el CCE, vean, ¿cuál es mayor? El de la cal viva. Pero si yo decido aplicar cal viva, ¿qué va a pasar en mi suelo? Aparte de que la reacción es más rápida, ¿qué va a pasar en el suelo si decido aplicar cal viva? Con la cal viva hay que tener cuidado también porque porque puede llegar a elevar el pH demasiado y también porque tiende a calentar bastante. Tiende a calentar bastante. Bueno, las reacciones de pH no son, para usted mover un punto de pH no es de la noche a la mañana, o sea, eso no se da como tan extremo, tan rápido. Pero usted tiene que ver si la va a utilizar
Es porque primero su pH está extremadamente ácido y segundo usted tiene que tener muy poco tiempo para hacer esa reacción porque necesita sembrar rápido, pero también tiene que tener en cuenta que cuando utilizan esta cal, sí se va a mover rápido el pH, pero también me va a matar un montón de más que todo meso y microorganismos, ¿sí? No sé si recuerdan que Sí, los pediluvios es lo que es se que utiliza. eso a mí me habían explicado de que no sé si me explicaron mal o entendí mal, pero la cal agrícola, la cal viva tiende a calentar matando toda la microfauna del suelo. Exactamente, entonces por eso, bueno, esa es una de las razones que a mí no me gusta mucho utilizarla, ¿sí? Porque además usted tiene que saber que si elige ese material encalante, van a haber condiciones desfavorables a largo plazo. O sea, usted puede que esté organizando el pH, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo de características biológicas? ¿Sí? Se podría aplicar cuando la materia orgánica está súper elevada, ¿no? Sí, aún la materia orgánica, pero recuerden que aunque tengamos la materia orgánica, también vamos a tener muerte, especialmente de meso y microfauna. Entonces, lo ideal es que si usted le tocó utilizarla por muchas cuestiones que hemos dicho, usted sepa que también tiene que hacer un muy buen aporte de, de microorganismos, ¿sí? Un Sí. bocachi muy rico, un bocachi muy enriquecido, M&M, ¿sí? Entonces usted tiene que saber que no es la mejor alternativa para los microorganismos o propiedades biológicas, pero le va a reaccionar rápido por su pureza o valor de neutralización. Sin embargo, vean que solamente les está aportando calcio. Entonces, yo por todas esas determinaciones, casi siempre intento que la que se utilice sea la cal dolomita. Y ahora hay unas mezclas muchísimo también mejores que la cal dolomita. Pero estas son como las básicas, ¿sí? Estas son como las básicas. Por eso es que a mí me agrada utilizar esta y además porque esta, su pureza o valor de neutralización no es tan malo, no es tan bajo, pero además que me está aportando un macronutriente y casi siempre está deficiente en suelos ácidos. Entonces, a la vez que estamos neutralizando, también estamos fertilizando, ¿sí? Entonces ahí es que debe de como enfatizar usted o tener en cuenta qué es lo que va a utilizar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a utilizar? Bueno, ¿estoy compartiendo ahí o no? Masa. ¿Sí? Y con el yeso agrícola también corregimos pH en ácido. Sí, también se corrige pH, pero este tiene otro tipo de características, ¿sí? Sí, sí. Ese es uno de los que menos utilizo yo. Sin embargo, hay mucha literatura y hay muchos artículos que ya han hecho ensayos y que también les sirven determinadas, ay, ¿qué pasó aquí? En determinados momentos. Bueno, ya ven que es todo un estudio también esto del encalado y hay que leer del encalado, ¿no? Sí. Sigamos un poquito aquí. Entonces, vayan siempre haciendo esto en orden, vayan interpretando en orden. pH, entonces ya saben junto a quiénes. Pero la materia orgánica, aparte de que allí sacamos el nitrógeno, entonces de la materia orgánica también tengo que verla junto al clima. Por ejemplo, ¿dónde voy a tener más acumulación de materia orgánica? ¿En La Paz o en La Ceiba? La Paz, ¿Por qué? por el Clima frío. frío. Y La rata de descomposición es menor. muy Más bien, baja. muy bien, es menor. ¿Por qué? Pues porque la rata de descomposición, Polanco, ¿sabe a qué nos referimos? A la A velocidad en que la, se descompone. sí,
a la velocidad que se descompone la materia orgánica, ya sea por los microorganismos o por el mismo clima. Ajá, muy bien. Es que por ahí algunos se me confundían con la rata de 4 patas. Sí, entonces la rata de descomposición entonces es diferente, ¿sí? Entonces, por eso siempre la materia orgánica la tenemos que ver junto a esos, junto al clima, y tenemos que ver de esa materia orgánica casi siempre, y especialmente en el trópico, yo siempre recomiendo que se haga aplicaciones más o menos cada 6 meses, cada año de materia orgánica. Entonces, esa es otra recomendación que iría de acuerdo a cómo está aquí, ¿no? De acuerdo a cómo está, y de allí es que sacamos entonces el nitrógeno. Bueno, el calcio ya saben, hay que organizar, y lo primero que se hace no es fertilizar, lo primero que se hace es organizar pH. Porque recuerden que el pH, de él depende la disponibilidad de muchos nutrientes, entonces necesitamos organizarlo, esperar su tiempo de reacción, y luego es que realizamos un fertilizado, ¿sí? Sea orgánico, sea de síntesis química, que no es lo más recomendable, pero después que hacemos una aplicación entonces y fertilizamos, pues la práctica en sí. Ok, el Olsen, recuerden, Olsen es una de los métodos analíticos para determinación de fósforo, y Melish 2 es otro método analítico, aunque también hay unos ya más avanzados, pero esos son como los más tradicionales. Por ejemplo, El si yo Bright les... Dot. El Bright 2, sí. Entonces ustedes me tienen que decir en el examen si esto está bien determinado, porque ustedes lo que van a hacer es un trabajo de diagnóstico, ustedes lo que van a hacer es como el doctor cuando mira un examen y determina cómo está el paciente. Pero si el doctor se fija que hay un error dentro del análisis, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que devolver ese análisis al laboratorio y pedir que por favor le hagan bien la determinación porque le ha detectado un error. Lo mismo es ustedes. Ustedes tienen que detectar errores dentro de este análisis. ¿Sí? Porque en sí, los laboratoristas hacen muy bien todas sus determinaciones analíticas, pero no todos están capacitados para saber por qué hacer una cosa o por qué hacer la otra. A veces hacen la receta química y saben muy bien hacer todo su trabajo, pero esto de la interpretación va un poco más allá, que tampoco les compete a ellos. ¿Sí? Entonces, sepan que existen determinaciones, ¿no? Al igual que lean un poquito de Melish, ¿sí? De Melish. Máster, Determinación Melish. Escribe Meliche, dime. a la hora de las recomendaciones en el examen, digamos, cuando uno encuentre cuánto ocupa de nitrógeno, ya sea de cualquier elemento, se Ajá. tiene que hacer, digamos, siempre con fertilizantes de síntesis química, o sea, o con lo que está en bodega, según el ejercicio, o puede ser, digamos, con recomendaciones de fertilizantes orgánicos. ¿Cuál Usted lo más se puede usa? hacer, bueno, usted lo puede hacer de las dos formas, pero existe algo con el fertilizante orgánico, y es que uno tendría que tener ya algo muy fidedigno que de verdad te diga ese fertilizante orgánico. Solamente tendríamos rangos que te diga cuánto aporte de nitrógeno, fósforo, potasio y de todo tiene. Sí se puede hacer, y de hecho deberíamos hacerlo todos, pero la gente piensa a veces en costos a corto plazo, y es que el mandar a hacer un análisis de suelo, el mandar a hacer un análisis de Bocacci o del Lombrihumus para cada uno de los aportes que se van a hacer, entonces sale costoso. Pero como te digo, la gente a veces piensa en la inversión a corto plazo. No sabe que si está mucho más fino toda su recomendación, pues la producción va a ser mucho mejor. Entonces lo puedes hacer, sí, con los dos, pero tienes que saber ese fertilizante orgánico, qué te aporta a cada uno para poder hacer tus cálculos. ¿Sí? Ok, está bien. Sin embargo, siempre es ideal fertilizar orgánicamente, pero tenemos que hacerlo más técnicamente también. Entonces, saber cuánto aporta y saber
que si, por ejemplo, yo estoy bajita de boro, ese fertilizante orgánico me aporta boro, no me aporta boro, si me aporta, ¿cuánto me aporta? Entonces, porque lo que queremos es un equilibrio iónico en todo. Sin embargo, tengamos en cuenta de que el orgánico no solamente nos está aportando nutrientes minerales, no, o sea, no nos está aportando solamente nutrientes, sino que esto nos está ayudando en propiedades también físicas y biológicas, que a su vez contribuyen en todas las propiedades minerales, ¿sí? En todas las químicas. O sea, por ejemplo, Master, digamos, en un suelo bastante arcilloso, para contrarrestar la plasticidad de los suelos, se podría aplicar más humus de lombriz, ¿verdad? Claro, claro, claro que sí. Y es lo más recomendable. Es lo más recomendable, ¿sí? Bueno, el sistema nos va a sacar, entonces salen y volvemos a entrar, por favor.